Ahora tenemos un invitado muy especial, se trata de Mario Díaz-Balart, representante de la Cámara Republicana por el estado de Florida, en Estados Unidos. Señor Díaz-Balart, gracias por estar aquí. Gracias, Juan Carlos. Desde hace casi una semana, el gobierno de Estados Unidos está cerrado parcialmente. 800.000 trabajadores no pueden ir a sus puestos de trabajo. ¿Cuánto cree usted que tiempo más va a durar este cierre y cómo cree que se pueda reabrir el gobierno, sobre todo después del desencuentro entre el presidente Barack Obama y los miembros de la oposición republicana? Sí, bueno, yo espero que esto, yo hubiese querido que esto nunca se hubiese cerrado, ¿no? ¿Cuánto puede durar? No sabemos. Para resolver este problema hace falta solamente una cosa, que se comience a hablar, a conversar, a negociar entre el presidente, el líder de la mayoría en el Senado y el liderazgo del presidente de la Cámara en la Cámara. Hasta ahora, públicamente y privadamente, el presidente Obama ha dicho que él no va a negociar y no va a conversar. Lo ha dicho también el líder de la mayoría demócrata del Senado. Y por lo tanto, no sabemos hasta cuándo ellos van a rehusar hablar y conversar y negociar. Mientras tanto, lo que estamos tratando de hacer en la Cámara es enviarle al Senado pequeñas partes que no son controversiales para reabrir partes esenciales del gobierno federal. Hasta ahora hemos recibido apoyo en la Cámara bipartidista, como una cuarta parte de los demócratas han estado apoyando estas medidas de abrir, aunque sean temporalmente, o comenzar a abrir el gobierno federal, mientras que vemos si el presidente va a cambiar de opinión y va a comenzar a negociar y a hablar. Y es posible que lo haga, porque ahora vimos que ahora anunció que va a cancelar su viaje que estaba programado para Asia. Yo asumo que va a cancelarlo porque va a comenzar a negociar y a hablar y a trabajar. Así que hay esperanza. Lo único que hace falta es que comiencen las conversaciones y las negociaciones. Hasta ahora, pública y privadamente, el presidente Barack Obama y el líder del Partido Demócrata en el Senado, el líder de la mayoría, han dicho que no van a negociar y no van a hablar. Pero el presidente Barack Obama ha dicho que él no quiere ceder y que quienes deberían ceder son ustedes, los republicanos, cuyo jefe en la Cámara es John Boehner, el presidente de esa corporación. Si él no cede, el presidente, ¿ustedes no van a ceder? Bueno, en este proceso todos tenemos que ceder un poco para que el país gane. Y entonces esta actitud de que rehúsa negociar absolutamente en nada, que rehúsa ceder en nada, que rehúsa conversar acerca de nada o de algo, es muy problemático. Así no se resuelven los problemas. Yo no creo que es mucho pedirle al presidente de los Estados Unidos y al líder demócrata en el Senado a comenzar a hablar, a comenzar a ver si hay algo en donde podemos estar de acuerdo. Y es interesante, estamos viendo que en la Cámara apoyo bipartidista, y no es un apoyo pequeño de los demócratas, ya estamos hablando del 25% de los demócratas están de acuerdo en vamos a comenzar a abrir partes del gobierno federal, lo que hasta ahora, y por cierto, los republicanos estamos dispuestos a negociar, y todos vamos a tener que ceder, pero cuando uno comienza con esa actitud de que no va a ceder en nada, y que no va ni a comenzar a hablar, eso yo creo que crea un pequeño problema, como estamos viendo. Los republicanos han dicho que no aprobaron el presupuesto por el cual se les pagaba de salario a estos trabajadores, porque lo que quieren es que no entre en vigor la reforma al sistema de salud impulsada por el presidente Barack Obama. Sin embargo, esa reforma, por la cual millones de estadounidenses, más de 30 millones, tendrían un seguro médico que no tienen hoy, pues vale mucho dinero, ya es ley de Estados Unidos. Y sin embargo, ustedes intentan siempre en la Cámara de Representantes someterla a distintas votaciones para echarla por tierra. ¿Por qué hacen eso cuando, en principio, y se pregunta eso mucha gente, favorece una medida, una reforma de estas a tantos millones de personas que no tienen un seguro de salud? Porque estas estadísticas que usted acaba de mencionar es lo que dice la Casa Blanca, pero no son reales. Según las estadísticas oficiales del gobierno de los Estados Unidos, el Congressional Budget Office, que todo el mundo reconoce que es independiente, dicen que después de la implementación absoluta de Obamacare, va a haber básicamente el mismo número de personas sin seguro que antes de la ley de Obamacare, número uno. Número dos, habían dicho, el presidente había prometido ciertas cosas básicas al pueblo dominicano. Número uno es que si uno le gustaba el seguro que tenían, no lo iba a perder. Ya hay cientos y miles de americanos que están perdiendo su seguro que le tenían. Dijo que iba a reducir el costo del seguro médico, ha aumentado el costo del seguro médico.
Y el mismo presidente ha negado o ha cambiado ha pospuesto más de una docena de las partes de la ley misma de él, porque él ha visto que son desastrosas. Entonces, pero esto es lo que es más negativo todavía, que a los amigos del presidente, a las industrias que favorecen al presidente, los ha permitido mantenerse afuera de la ley, de esta ley del cuidado médico. Y lo que estamos viendo es que hasta algunos que querían esta ley y que apoyaban esta ley, los sindicatos obreros, ahora están diciendo, aguanten que es desastroso. En todas las, si uno ve las encuestas en el pueblo dominicano, hay un rechazo absoluto. ¿Por qué? Porque lo que el presidente prometió que iba a hacer la ley no está pasando. El costo no se ha reducido, se ha aumentado. Entonces, está demostrando ser una ley desastrosa para la economía, para el pueblo dominicano. Y si porque una ley ya se convirtió en ley, nunca se debería cambiar, entonces todavía tendríamos la prohibición de alcohol en los Estados Unidos, que no solamente fue una ley, fue una enmienda a la Constitución, pero fue desastrosa y por lo tanto el Congreso comenzó a decir vamos a ver si hay cambios. En este caso, el presidente ha pospuesto más de una docena de partes de esa ley, pero lo ha hecho a los que lo han apoyado, a sus amigos. El presidente tiene que reconocer que no ha funcionado muy bien y por lo tanto tenemos dos opciones. Mantener una ley que está demostrando ser desastrosa para la economía, que está llevando a la bancarrota a los Estados Unidos, que está forzando a cientos y miles de americanos a perder su seguro médico, o decir, vamos a sentarnos a negociar, a ver si se puede cambiar, si se puede mejorar. Ahí también el presidente está diciendo, y lo ha estado diciendo, rehúsa ni conversar con el Congreso. Otra ironía, la Casa Blanca y los que crearon esta legislación, para ellos mismos, ellos se mantuvieron fuera de esta legislación. Entonces, si es tan positiva para todo el pueblo dominicano, ¿por qué es que los que la escribieron hicieron una exención para ellos mismos, incluyendo para la Casa Blanca, los empleados del presidente? No quiero decir que eso es corrupción, pero sin duda es por lo menos inconsistente y de muy mal gusto. El presidente Obama ha dicho que lo que él llama una especie de obstinación del Partido Republicano a la hora de negociar se debe a que ese partido, el republicano, está en manos del ala más radical, más conservadora, que es el Tea Party, el partido del té. Es el Partido Republicano y es el señor John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes, o son ellos rehenes del Tea Party, de esa ala radical. Se ha convertido el partido que fue de Abraham Lincoln en una especie de rehén del Tea Party. Sí. Es interesante porque el presidente dice que los republicanos no quieren conversar y no quieren negociar, pero al mismo tiempo dice que él no quiere conversar y no quiere negociar. Y es interesante lo que dice el Partido Republicano, el liderazgo del Partido Republicano, y lo que ha hecho el Partido Republicano y el liderazgo aquí es: vamos a negociar y vamos a conversar, y aquí estamos listos para conversar. Entonces el presidente acusa al Partido Republicano de no querer negociar, pero entonces él públicamente, lo ha dicho múltiples veces, él rehúsa negociar. Es interesante, y eso lo hemos visto en el pasado, como muchas entidades tratan de acusar a los otros de lo que ellos están haciendo. ¿Quién es el que dice que no quiere negociar? Públicamente. ¿Alguien ha escuchado a John Boehner, líder republicano, decir que no quiere conversar y no quiere negociar? ¿Usted lo ha escuchado? No, nunca lo ha dicho. El único que ha dicho públicamente que no quiere negociar y no quiere conversar es el presidente de los Estados Unidos. Eso nunca lo ha dicho el líder republicano. Entonces, por lo tanto, efectivamente, yo sigo escuchando eso en la prensa, de que el presidente dice que los republicanos no quieren negociar, pero el único que ha rehusado negociar, y que por cierto, no lo digo yo, lo dice él mismo, el único que públicamente ha dicho no va a negociar, ¿quién es? ¿Quién es? Me gustaría que usted lo mirara, lo revisara, y va a ver que el único que ha dicho que no va a negociar es el presidente de los Estados Unidos. Y eso nunca lo ha dicho el presidente de la Cámara, el republicano John Boehner.
hay temor en los mercados internacionales y en la comunidad internacional de que si este desencuentro continúa hasta el 17 de octubre, es decir, más o menos en 2 semanas, puede agravarse la situación porque ese día se vence el plazo para que el Congreso de Estados Unidos autorice el aumento del techo de la deuda a 16,7 billones de dólares, es decir, millones de dólares. Sí. Si el Congreso no lo hace, Estados Unidos no puede seguir pagando las cuentas y entraría en suspensión de pagos por primera vez en su historia. El señor John Boehner, el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, ha dicho que él no va a permitir que eso pase. Lo dijo hace pocas horas. ¿Cómo interpreta esas declaraciones de Boehner? Porque el presidente de la Cámara, el señor Boehner, siempre ha dicho que quiere negociar, siempre ha estado dispuesto a negociar. Nunca, ni una vez, ha dicho que no quiere negociar con el presidente sobre estos temas importantes. El único que sí ha dicho en ese caso, y ahora sigue diciendo que no va ni a conversar ni a negociar, es el presidente de los Estados Unidos. Ahora, 2 cosas. La deuda, eso se va a seguir pagando. Hay más que suficientes ingresos que van a seguir entrando a los Estados Unidos para pagar la deuda. Así que eso siempre se va a pagar, número 1. Y número 2, el único, repito, el único que sigue diciendo que no va a negociar, que no va a hablar, es el presidente de los Estados Unidos. Para resolver problemas pequeños o grandes, en los gobiernos o en los matrimonios, ¿hace falta qué? Hablar, conversar y negociar. Los republicanos y el presidente de la Cámara, John Boehner, está, y lo ha dicho, está aquí, está diciendo, señor presidente, estamos listos para hablar, para conversar, para negociar, todo está en la mesa, y todos vamos a tener que ceder un poco. El que sigue insistiendo que no va a hablar y no va a negociar con la Cámara de Representantes es el presidente de los Estados Unidos. Y esta es la ironía de las ironías. El presidente Obama ahora dice que quiere negociar con los mulas en Irán. Quiere negociar con todas las entidades más despreciables del mundo, pero rehúsa negociar con personas electas por el pueblo soberano de los Estados Unidos, pero sí está dispuesto a negociar con los mulas en Irán. Eso es algo que no entiendo, pero nosotros aquí en la Cámara, los republicanos, estamos ansiosos para negociar, para hablar. Todos sabemos que todos vamos a tener que ceder un poco. Lo único que hace falta es que el presidente cambie esa actitud que sigue diciendo privada y públicamente que es él no va a hablar y él no va a negociar. Es muy difícil negociar si el otro parte de los que están negociando rehúsan ni sentarse en la mesa. A propósito de Irán, y esta es la última pregunta, pues el presidente Barack Obama ha conversado con el presidente iraní, sí. El presidente Obama está tratando de resolver la crisis en Siria, el presidente Obama y los republicanos están con desencuentros por el cierre del gobierno en Estados Unidos y también tendrán que discutir cómo se aumenta el techo de la deuda. Pero la principal bandera de la campaña última de Obama era la reforma migratoria, por la cual se les podía abrir un camino para conseguir un permiso de residencia o la nacionalidad a 11 millones de indocumentados que viven en este país. Sí, una legalización, un estatus legal. En el Senado esa reforma ya fue aprobada, pero en la Cámara no. ¿Usted cree que eso se va a aprobar algún día, por lo menos en el futuro próximo? Sí. Usted sabe que yo estoy en el medio de esas negociaciones. Hace ya muchos años que yo estoy trabajando en eso. Mi frustración siempre ha sido que cuando los republicanos controlábamos en el pasado, el liderazgo republicano en la Cámara de Senado no lo quiso hacer. Cuando los demócratas controlaban acá hace pocos años, el liderazgo demócrata de la Cámara y el Senado, y por cierto el presidente Obama, a pesar que lo había prometido, rehusaron hacer la reforma migratoria. Yo felicito al Senado por fin haber logrado una legislación que no es perfecta, pero que por lo menos comenzaron el proceso hacia ir hacia adelante. Yo tengo mucha esperanza que en la Cámara vamos a poder lograr una reforma migratoria, aprobarla en la Cámara para comenzar el proceso de negociar con el Senado. El enemigo más grande que tenemos hoy en día sobre eso es el tiempo. Cada día que estamos consumiendo, ¿no? el tiempo que nos queda en la Cámara de Representantes, estar en el Pleno, es un día menos que vamos a tener para la reforma migratoria. Así que creo que lo vamos a lograr, pero eso también puede ser afectado por esta situación que tenemos hoy en día. Yo quiero hacerlo este año. La reforma migratoria es un tema muy difícil, muy controversial y que desata las emociones, ¿no? Las pasiones de las personas.
Quiero hacerlo este año porque estoy convencido que si no lo logramos este año, se nos hace mucho más difícil el año que viene.